Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Primera a Corintios 1, 2b. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 11 de febrero, mes de santificación. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez nos corresponde el tema La cruz y el diablo. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. Hola nuevamente, los que nos han saludado, buenos días. Vamos a meditar en esta ocasión con el tema La cruz y el diablo. Ese es nuestro tema para esta mañana. Bueno, hace 8 días nuestro tema fue la cruz y el mundo. Y hoy nos corresponde meditar en la cruz y el diablo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad. Señor, estamos delante de ti. Hemos podido exaltar tu nombre y en esta adoración, Señor, hemos podido ser uno contigo y estamos dispuestos para recibir tu palabra. Háblanos, ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, la cruz y el diablo, les invito a que inicialmente nos ubiquemos en Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2, miremos los versículos 1 al 3. Hace 8 días también vimos esta escritura, quiero que la volvamos a ver. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tal cual como vimos hace 8 días, quiero recordarles que aquí encontramos 3 enemigos que nos mantenían antes completamente bajo muerte. Sin embargo, como empieza el versículo número 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos dio vida. Sin embargo, tenemos un asunto con la carne que atender, que si el Señor nos permite vamos a detallarlo el próximo domingo. Pero ese asunto con la carne hace que tengamos unas manifestaciones en el presente como si estuviéramos en el pasado. Y por la palabra vimos que tiene más sentido que hayan manifestaciones en el presente que corresponden al futuro, pero no las del pasado. Como el Señor sabe de nuestra debilidad, Él nos provee para todo y particularmente para nuestra pelea, nuestra lidia
diaria con el diablo, Él nos ha provisto su cruz. Así como nos provee la cruz para vencer al mundo, también lo hace para vencer al diablo. Tenemos nosotros acá en estos versículos que he leído, esos 3 versículos nos muestran esos 3 grandes enemigos. El primero dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Fue el tema que hablamos hace 8 días. Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es Satanás, ese príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y note que ese espíritu tiene un ambiente, un espacio para operar. Está denunciado y en el verso 2, ¿cuál es ese ambiente? La última parte del verso 2 dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia es el campo de cultivo para Satanás. ¿Quieres tener líos con el diablo? Puedes incursionar por ahí, en la desobediencia. La desobediencia llama el poder satánico. La desobediencia no solamente es inspirada por Satanás, sino que al caer en esa desobediencia, él coge mucha, pero mucha ventaja. El apóstol lo dice claramente acá, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú no eres hijo de desobediencia, tú eres hijo de Dios. Pero cuando te pones en desobediencia, atraes a Satanás. El verso siguiente dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tanto mundo como el diablo y carne, que es presentada en el verso 3, actúan en conjunto para que no disfrutemos plenamente de lo que el Señor nos ha dado, para que no entendamos la palabra, para que si la entendemos la confundamos y si la tenemos clara, entonces no la podamos disfrutar. Pero el Señor para todo eso nos ha dado provisión y particularmente nos ha dado su cruz. Hoy vamos a ver cómo la cruz es la clave para que nosotros manifestemos la victoria que ya tenemos sobre el diablo. Miremos por favor en Juan capítulo 3, los versos, Juan capítulo 3, los versos 14 y 15. En Juan capítulo 3, versos 14 y 15 encontramos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa declaración es muy importante. El capítulo 3 de Juan es un capítulo muy profundo, tuvimos la oportunidad de verlo en detalle ya en tiempo pasado. Tú puedes examinar esas prédicas en nuestro canal de YouTube, ahí están para que nos estemos alimentando de la palabra. Hay muchas cosas en el capítulo 3, nos habla del nuevo nacimiento, pero no solamente del nuevo nacimiento, nos habla de muchas cosas, nos habla el propósito de ese nuevo nacimiento, terminando el capítulo 3, pero acá más o menos en la mitad del capítulo nos habla la manera como el Señor hizo, cómo fue su obra en la cruz para podernos dar esa vida eterna. El verso 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está haciendo alusión al Antiguo Testamento, a Números capítulo 21, que nos muestra la rebelión del pueblo de Israel en el desierto, y por la rebelión aparecieron unas serpientes ardientes, es la forma de llamar a unas serpientes muy venenosas que los mordían inyectando veneno en ellos, es un veneno mortal, ellos iban muriendo. Cuando acuden a Moisés para ser ayudados, Moisés hace lo de siempre,
y es buscar del Señor. El Señor le da la instrucción que dice aquí en el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moisés tenía que levantar una serpiente, pero no era una serpiente de las que estaban mordiendo a las personas, sino una serpiente de bronce. La forma que tenía que levantar en el desierto era forma de serpiente. No tenía naturaleza de serpiente, no tenía veneno en sí, pero la forma de serpiente sí. Así fue que Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Las personas que estaban muriendo por el veneno solamente tenían que mirar la serpiente de bronce y eran salvas. Por supuesto, no faltaría la persona que no lo hizo. Así, por ejemplo, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, yo soy contento, me da alegría que estén escuchando con atención, pero siempre está la posibilidad que alguien diga, bueno, una palabra más, una palabra menos, no necesariamente la palabra de Dios, o es la palabra de Dios, pero no necesariamente se va a cumplir. Muchos pensaron así y simplemente no voltearon a mirar la serpiente de bronce y por consecuencia murieron. Hoy en día muchos no atienden la palabra y por consiguiente experimentan muerte. Pero el Señor realmente nos da todo. Ellos tuvieron un problema, levantó Moisés la serpiente de bronce y ellos tenían que mirarla. Los que la miraron fueron salvos. De igual manera, dice el verso 14 que así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesús, sea levantado. El Señor Jesús fue levantado, es decir, fue puesto en la cruz, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto. El Señor Jesús, fue en semejanza de carne. Así como esa serpiente tenía esa semejanza de serpiente, pero era de bronce. El Señor fue en semejanza de carne, pero no tenía veneno adentro. Él literalmente se hizo carne, se hizo pecado por nosotros. ¿Con qué propósito? Es nuestro tema de hoy. Pero note la relación de Jesús con la serpiente, la relación de Jesús con Satanás, la relación de la cruz, Jesús y Satanás. Jesús en la cruz para vencer a Satanás. El poder que tiene Satanás desde que Adán pecó nos afecta a todos por el veneno que está en nosotros. Pero justo el Señor va a la cruz del Calvario para condenar a Satanás, para condenar a ese mismo veneno, para condenar la carne, para condenar y poner fin absolutamente a todo. Miremos también allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso número 10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el contraste. Por un lado está el ladrón, que es Satanás. Por el otro lado está el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esa expresión sino la utiliza el apóstol Juan porque él es engañador. Él no viene y se presenta a una persona a decirle: te vengo a destruir. No, él le pinta como la canción. ¿Dónde está la hermana que sabe las canciones? La canción Pajaritos en el Aire, ¿cierto? Le pinta pajaritos y la persona dice: no, esto está muy bueno. Pero la advertencia de la palabra ya está. Él no viene si no. No, esto no le va a pasar nada. No, eso no es gratis. Porque les digo, es verdad lo que dice la palabra. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor, en contraposición, en cambio, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Está el contraste nuevamente aquí entre Satanás y el Señor Jesús. Así como hace 8 días vimos que hay un contraste entre amar al mundo y amar al Padre. La clave que vimos hace 8 días para no amar al mundo es enfocarnos en amar al Padre. Hoy el enfoque para vencer a Satanás es Jesús. Para vencer al mundo, el Padre. Para vencer a Satanás, Jesús. Hay un contraste entre Satanás y el Señor Jesús.
Miremos por favor en Primera de Juan, capítulo 3, casi terminando la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, el verso número 8. Dice Primera de Juan 3, 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Definitivamente está un contraste entre Satanás y el Señor. Para vencer a Satanás tenemos que enfocarnos en el Señor. Una plena comunión con el Señor Jesús nos garantiza esa victoria sobre Satanás. Tenemos un ejemplo muy hermoso que ayer en detalle, anoche en detalle vimos con los jóvenes que asistieron. Invito a todos los jóvenes que estén aquí que nos acompañen en la reunión de los sábados a las 7. Invito a los que no son jóvenes pero tienen jóvenes en su casa que oren para que los jóvenes vengan a la reunión. No es las ganas de hacer una reunión, sino que pensamos que hay un propósito de Dios para los jóvenes. El propósito de Dios no es para personas de cierta edad, el propósito de Dios es para el hombre. Y solamente se puede disfrutar ese propósito con la vida de iglesia. Quiero decirles, fuera de la vida de iglesia no hay. Busque desde Génesis y Apocalipsis, no va a encontrar una bendición plena de Dios si no hay vida de iglesia. Les dejo esa invitación. Anoche vimos en detalle el asunto de las tres cosas que hay en el mundo. Vamos por favor a Lucas capítulo 4 y vamos a mirar, no nuevamente, no vamos a ver en detalle lo que vimos anoche, sino algo muy especial que quiero destacar. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 12 nos muestran acerca de la tentación del Señor Jesús en el desierto. Y vimos que el Señor Jesús fue tentado con las tres cosas que hay en el mundo. Lo primero que es mencionado son los deseos de la carne, lo segundo los deseos de los ojos y lo tercero la vanagloria de la vida. El Señor Jesús fue tentado con esto, así como Adán y Eva también fueron tentados igual y ellos cayeron en la tentación, pero el Señor no. Y el Señor no cae en la tentación para mostrarnos que nosotros no tenemos por qué estar caiga y caiga en la tentación, sino que podemos tener victoria. Particularmente algo que le dio victoria al Señor es lo que dice la primera parte del versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Una comunión, una dependencia del Espíritu Santo es la que le dio la victoria al Señor Jesús. Una comunión, una dependencia del Espíritu Santo es lo que nos va a dar victoria a nosotros hoy día. Pero lo que quiero realmente enfatizar es que en la ocasión, el momento cuando va a poner la tentación, en el versículo número 3, mire lo que dice. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás no tiene, y los demonios, Satanás y los demonios no tienen mucho problema con reconocer que Jesús es hijo de Dios. No tiene mucho problema. De hecho, los demonios lo llaman así. ¿Recuerdan la otra vez que Jesús se pasó a Gadara y vinieron unos endemoniados y Jesús, hijo de Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan? Vienes a atormentarnos antes de tiempo, decían ellos. Ellos lo reconocen como hijo de Dios y no tienen problema con ese título, ellos, los demonios. Pero hay otro título con el que sí tienen problema, y ese es el foco de nuestro tema hoy, y es con el título Hijo de Hombre. Que Dios fue encarnado, ese es el problema de los demonios, porque cuando Él es encarnado, Él puede ir a la cruz, y como vimos en Juan capítulo 3, verso 14 y 15, el Señor fue levantado como una serpiente. ¿Para qué? Para condenar a Satanás allí en la cruz. Él vence a Satanás allí en la cruz del Calvario, porque su carne
lleva todo ese veneno, las consecuencias de ese veneno, y deja a Satanás sin acción sobre el hombre en la cruz. Y tú dirás, sin acción, pero es que anoche me pasó esto y del diablo. Ok, es en la cruz. ¿Algún problema con Satanás? Tenemos la cruz. Una vida crucificada es la que hace que se manifieste la realidad que ya tenemos. Pero vivir fuera de allí es un peligro, es una exposición. Bien, aquí Satanás entonces le dice, si eres hijo de Dios. El Señor Jesús no podía caer en la tentación. Miren, a veces pensamos que la tentación aquí, y después de 40 días sin comer, y lo dice explícitamente, y no cualquiera, sino alguien que es un historiador y además médico, Lucas, le está diciendo, tuvo hambre. Y si alguien con esas dos características de historiador y médico está diciendo eso, es porque es de relevancia el hecho de tener hambre, y justamente en ese momento es que viene la tentación para que por el hambre él le diga a esas piedras que se conviertan en pan, o a esa piedra que se convierta en pan. Pero hay algo más entre líneas aquí que implicaba la tentación mayor para el Señor Jesús que comer algo en ese momento. Y es que dice en el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Si el Señor en ese momento opera como hijo de Dios, ahí está la caída. Hubiera fallado. Y esa victoria, aunque lo hubiera tenido como hijo de Dios, no era relevante para nosotros que no somos divinos, nosotros somos humanos. Usted tal vez le ha dicho a su nieto o a su nieta, tan divina, no, realmente es bonita, graciosa, pero divina no es humana. Nosotros somos humanos. Si el Señor hubiera vencido aquí en esa tentación como Dios, entonces esa victoria no hubiera significado para nosotros el poder tener victoria hoy sobre las cosas del mundo. Era necesario que el Señor fuera levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es semejanza de serpiente, semejanza de carne. Era necesario que el Señor venciera como hombre, para que esa victoria del Señor como hombre ahora sí tuviera significado para nosotros que somos hombres, que somos seres humanos. Mire la respuesta del Señor en el verso 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, no solo de pan vivirá el hombre. Espectacular. Él no dijo, no solamente de pan vivirá el Hijo de Dios, o no le citó la palabra donde afirma que Él es Hijo de Dios, sino que Él venció como hombre y le declaró la palabra como hombre. No solo de pan vivirá el hombre, Él viene a vencerlo así. Ahora, quiero que miremos el verso número 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez está poniéndole esa cascarita para que él actúe como Hijo de Dios. Y seguramente a usted le han puesto muchas veces la cascarita para que usted actúe con cierta divinidad, para que cuando usted falla, cuando usted peca, entonces están listos a señalarlo, a condenarlo, para que usted trate como de hacer quedar bien a Dios, disfrazándose y negando que ha fallado. Eso no es necesario. Nosotros somos hombres. Nosotros tenemos el problema de los pecados y del pecado y de la condenación y demás resuelto no por nuestros méritos, sino por los del Señor. Tenemos que tener claridad en eso y no movernos. Satanás nos quiere hacer mover así como pretendió hacer mover al Señor. Mire la respuesta del Señor en el verso 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Él no iba a tentar al Señor su Dios. Él seguía en su plano de hombre y venció a Satanás acá como hombre. La victoria del Señor Jesús a Satanás como hijo de hombre es lo que para nosotros garantiza esa victoria que hoy en día podemos manifestar sobre Satanás. Vamos por favor
a la última parte, a Colosenses capítulo 1. Este último bloque de cita nos dice explícitamente cómo el Señor venció a Satanás en la cruz. Colosenses capítulo 1, el verso 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese versículo 20 es un versículo determinante y realmente vemos su aplicación del verso 20 a diario, o de pronto no la vemos, pero sucede a diario. ¿Qué es lo que sucede a diario? Lo del verso 20. Por medio de él, por medio del Señor Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz de Cristo es la que permite realmente la paz. Lo vimos nosotros el año pasado con Efesios capítulo 2. En la cruz es que Él hizo la paz entre dos pueblos que eran irreconciliables, ¿recuerdan? Pero no solamente esa paz es aquí en la tierra, dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra, pero luego agrega, como las que están en los cielos. Tanto la tierra como los cielos tienen un problema que requiere ser reconciliados con el Padre por medio del Señor Jesucristo, y lo hace en la cruz. En la cruz el Señor es el que consigue la paz, tanto en la tierra como en los cielos. En la tierra, ¿por qué? En la tierra porque el hombre falló y hubo una contaminación en la tierra. Pero esa falla no solamente no fue espontaneidad del hombre, sino que fue incitación del diablo, que ya previamente se había revelado con Dios, contaminando los cielos. Los cielos ya estaban contaminados y luego fue contaminada la tierra, de tal manera que tanto la tierra como los cielos requerían de una reconciliación con el Padre, y es llevada a cabo por medio del Señor Jesucristo en la cruz. En la cruz el Señor Jesús consigue paz en la tierra, pero también en los cielos. La paz del Señor es así, en la cruz. La paz, y lo vimos el año pasado, no es que tengo un problema con mi hermano Edison, vamos a sentarnos a charlar y que algunos hermanos nos asesoren a ver quién tiene la razón y nos perdona. La paz no es negociando con la persona, la paz no es negociando con el enemigo. La paz de Dios no es así. La paz de Dios no es sentarnos con el enemigo para ceder o para que el enemigo ceda, para llegar a un punto de encuentro. Esa no es la paz. ¿Saben qué hace el Señor para que haya paz? Utiliza la cruz y va y pone la cruz no para poner al enemigo, que rico sería, ¿cierto? Tengo un problema con mi enemigo, no voy a ponerme a charlar con él, voy a usar la cruz. ¿Cómo la uso? Clavo a mi enemigo en la cruz y se acabó el problema. Realmente esa persona ya crucificada no te va a dar problema, pero tu conciencia te va a acusar continuamente de lo que has hecho y no vas a tener realmente paz. Pero el Señor consiguió la paz por la cruz. Y el verso 20 dice, la última parte dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que fue su propia sangre. O sea que se usó la cruz, pero no para el enemigo, sino para Él mismo. Te digo, ese es el ejemplo más grande, esa es la sabiduría. Por eso es que Pablo dice que la cruz es sabiduría de Dios. No solamente poder, sino sabiduría. Se necesita el poder, pero también la sabiduría, y es mucha sabiduría. ¿Quién iba a pensar que la victoria era Él mismo ir a la cruz y no poner al enemigo ahí? Pero así es que el Señor reconcilió. El Señor hace la paz, consigue la paz por medio de la cruz. Y esto es necesario. El Señor va en obediencia a la cruz. La obediencia es la que hace posible la paz. En desobediencia no hay paz. Y vuelvo a decir, la paz no es charlando, no es poniéndonos de acuerdo, es usando la cruz.
Vamos a la cruz y el Señor se encarga de todo. Pero si no vamos a la cruz, nosotros, nuestra ocupación en el asunto no deja que el Señor actúe. Allí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 2, versos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó el Señor Jesús? En la cruz. El triunfo del Señor sobre Satanás fue en la cruz, fue en su muerte, no fue en su resurrección, ni fue en su vida antes de la muerte, fue en su muerte. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Hermanos, tenemos que tener la convicción, porque de lo contrario, cuando tenemos un pleito, lo último que nosotros vamos a querer es nosotros usar la cruz para nosotros. Pero si creemos que el Señor logró la victoria en la cruz, entonces es el camino, es por ahí. No vamos a ponerle peros. Es difícil y todo eso, pero ya sabemos anticipadamente, difícil o fácil, no importa, justo o injusto, eso no importa, hay algo que reconciliar, se necesita la paz y se requiere pasar por la cruz. Y el que va a la cruz no es tu enemigo, no es tu cónyuge, no es tu hijo, no es tu vecino, no es tu hermano, sino eres tú. Si yo tengo un lío, yo soy el que tengo que ir a la cruz, no la persona con la que tengo el lío. Esa es la verdadera paz. Cuando yo hago eso, uso la cruz para mí, el Señor puede hacer todo, hacer el despliegue de su poder, de su fuerza para traer la paz. Amén. El Señor vence a Satanás. Dice este verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz los despoja, los deja sin sus armas, sin su poder. ¿Cómo hizo eso? ¿Cuáles eran las armas? Pero espérate, ¿cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo hizo? ¿En la cruz los despojó? ¿Cómo hizo el Señor? Claro, lo vimos en Juan. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué nos dice Juan capítulo 3? ¿Qué hizo el Señor? Versos 14 y 15. Fue levantado con forma de serpiente y ahí condenó todo lo de Satanás que podía influenciar al hombre. Todo. Lo explica de manera más detallada el apóstol en Hebreos capítulo 2. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 dicen: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, note, o sea, ¿eso qué es? Humanidad, ¿de acuerdo? De carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? El Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es ese? Literalmente lo dice ahí, esto es al diablo. Al diablo. El Señor participa de humanidad, así como nosotros éramos humanos, participó de humanidad. Y dije, pero ¿por qué se tuvo que encarnar? Aquí está la respuesta. Porque es en la carne donde Satanás tiene el medio, la atmósfera para operar. No es ni siquiera en el cuerpo. Recuerden que la carne, eso es el tema del próximo domingo, pero la carne es el cuerpo contaminado con el pecado. Y eso es lo que le da campo de operación a Satanás. Si tú actúas en la carne, estás diciéndole a los demonios bienvenidos. Pero si actúas en el espíritu, no tienen chance.
¿Y por qué no tienen chance? Lo estamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. La última parte dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor destruye al diablo. ¿En qué sentido lo destruye? Que lo deja inoperante sobre el hombre. O sea que Satanás ya no opera sobre el hombre, claro. Opera en los hijos de desobediencia, claro. Pero ¿qué tienen que hacer? Ahí está la cruz. Si aprovechamos la cruz, ya no vamos a ser hijos de desobediencia. Y no solamente no vamos a ser hijos de desobediencia, sino que no nos vamos a comportar como tales. Porque podemos ser hijos de Dios y comportarnos como hijos de desobediencia. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que nos dice el apóstol en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, explicándonos las palabras que están en Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Hay una palabra muy interesante en Génesis capítulo 3. Por favor, vamos allí, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Verso 14. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese versículo es una maldición que el Señor dio sobre Satanás. Pero tenemos que tenerla en cuenta nosotros. Tenemos que saber. El juicio contra Satanás nosotros lo tenemos que tener muy claro. Y aquí está muy claro en el verso 14, pero tenemos que saber qué es lo que está diciendo el Señor allí. Algo muy curioso es que cuando Adán y Eva pecan, el Señor lo primero que hace es llamar a Adán, ¿recuerdan? Y recuerdan que las primeras palabras del Señor para Adán, ¿cuáles fueron? ¿Dónde estás? Y yo te puse en una posición y te moviste allí. ¿Dónde estás? ¿Recuerdan las palabras que le dice a la mujer? Les aconsejo a los hombres que recuerden que las primeras palabras que el Señor le dijo a Adán después de la desobediencia fue, ¿dónde estás? Porque, hombre, nosotros cuando perdemos nuestra posición es un caos. Y las mujeres tienen que tener en cuenta cuáles fueron las primeras palabras que el Señor le dijo a Eva. Le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? La mujer para hacer no necesita posición. El hombre sí. A nosotros nos mueven el piso fácil, nos dejan inoperantes si no tenemos nuestra posición. La mujer no. La mujer solo necesita influencia para hacer. Por eso las mujeres tienen que tener mucho cuidado lo que hacen y lo que no hacen, lo que dicen y lo que no dicen, cómo se visten. Es simple. ¿Qué hiciste? Hay mujeres que tienen posición. No quiere decir que la mujer nunca tiene una posición, pero no la necesitan. Mucho cuidado con lo que hacen las mujeres y mucho cuidado donde estamos, hombres. Pero cuando va a hablar con Satanás no le dice, venga, ¿y usted dónde está o qué hizo? No, no le dice nada, de una al juicio. No tiene chance. Y el juicio fue ese. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Una pausita ahí. Va a andar sobre el pecho. O sea que no podía como un pajarito volar. Solamente arrastrándose. Arrastrándose. Hermanos, ¿usted recuerda de qué fuimos hechos nosotros? Del polvo de la tierra.
O sea, muy parecido a Satanás que se arrastra. Cuando nosotros nos comportamos como simplemente hombres, como un Adán, y no como Cristo, es decir, cuando nos portamos en nuestra naturaleza humana, cuando seguimos lo que nos dice nuestra alma y no lo que nos dice el espíritu que ya está en nuestro espíritu, es decir, cuando no nos comportamos como lo que somos espirituales, o como dice el apóstol Pablo, celestiales, sino que nos comportamos como hombres terrenales, estamos a la par arrastrándonos en la tierra con el diablo. Y se cree muy campeón porque hace y deshace. No, ningún campeón, es un perdedor que se está literalmente arrastrando con el diablo. Ojo con eso. Para eso el Señor nos pasó de Adán a Cristo, para que operemos en Cristo, para que las decisiones sean en nuestro espíritu, consultadas con el Padre, no lo que nos diga el alma, para arrastrarnos como si fuéramos reptiles junto con Satanás. Esa es la primera parte del juicio, pero viene la segunda. La segunda dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que va a comer Satanás? Polvo. ¿Y nosotros de qué fuimos hechos? De polvo. Si actuamos como simplemente seres humanos, somos alimento de Satanás. Es que él no es el león, pero anda como león. Por favor, aprovecho para decir eso. Satanás no es león. León, uy, Satanás no, el león es el Señor Jesús. Lo que pasa es que el otro es un imitador. Él no es león, él ruge como león, pero no es león. Más vale es como una especie de cucaracha que ya está derrotada. Qué pena la expresión, pero es como una especie de cucaracha derrotada, ¿o no? ¿O él tiene la victoria? Él es un león. No, es como león. ¿Y qué hace? Buscar a quién devorar. Entonces él mira quién está actuando en su alma, quién está actuando como simple mortal, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3 o capítulo 2, como hombres. Nosotros como hombres. Y es que no somos hombres, sí somos hombres, pero somos hombres espirituales. Cuando Pablo dice hombres, es hombre natural, hombre común y corriente, el que se arrastra en la tierra. Como en el contexto de las charlas que damos a los jóvenes, como una gallina y no como un águila. Buscando en la tierra, esculcando qué desperdicios hay para comer, cuando el Señor nos tiene manjares. Ese es el terrenal, ese es el que sigue los pensamientos. Eso es el tema del próximo domingo, pero que pasa es que cuando actuamos así, mire, somos comida de Satanás. Y él nos puede estar comiendo todos los días, porque pobre diablo, no tiene más. Cuando él está devorando a alguien que actúa en la carne, simplemente está cumpliendo su sentencia. Pobrecito, uno piensa, uy, es que el diablo tiene mucho poder. ¿Cuál poder? Es que polvo lo pusieron a comer. Y usted se comporta como polvo, entonces perdió. ¿De acuerdo? Somos espirituales, amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 16 y con esto terminamos. Romanos capítulo 16, versos 19 y 20. Romanos capítulo 16, versos 19 y 20. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué es lo que ha sido notoria a todos? La obediencia. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, estos dos versículos es la aplicación de lo que hemos visto hoy. El verso 19 nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. El apóstol Pablo está dando unas palabras de elogio para la iglesia en Roma. Dice que la obediencia de ellos ha sido notoria a todos. Ellos son famosos y esa gente es muy obediente. Son muy obedientes. Se les nota. Entonces nosotros tenemos que subir en nivel de obediencia. Porque recuerden, ¿cuál es la clave para la paz? La obediencia. Lo vimos en Colosenses 1:20. ¿Por qué? Porque la obediencia implica cruz. Y solamente por la cruz hay paz. El Señor hace paz con la cruz, ¿de acuerdo? Él no se pone a negociar con el diablo, sino que lo aplasta. ¿Por qué? Porque ya fue la cruz, ya Él murió en la cruz y ahí lo venció. Entonces no se pone a charlar, venga, ¿usted por qué no deja esto? Este hermano quiere seguirme. ¿Usted por qué no deja a mi hijo en paz, diablo? Pórtese bien. No. Él no hace eso. Él está listo ¿para qué? Aplastarlo bajo vuestros pies. Pero ¿qué requiere de nosotros? ¿Qué requiere de nosotros? Pero no cualquier obediencia. La obediencia, de pronto alcanzamos cierto nivel de obediencia, hacemos las cosas sin que nos estén diciendo. Qué bueno. Pero estos hermanos se han logrado un nivel superior, porque mire que dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿A quiénes? A todos. Porque ustedes aquí me ven a mí muy juicioso, peinadito, espero que esté peinado. Cuando paso por esos ventiladores, hoy no se me olvidó la corbata, ¿no, Harold? Juicioso, a quien lo ve, el tema, todo aplicadito. Y aquí puedo dar una apariencia, pero ¿qué tal en la casa? Pues la princesa dice, amén. Entonces, una obediencia notoria aquí, pero en la casa no se nota. No, qué horror. La obediencia tiene que ser notoria a todos. Los vecinos, los compañeros de estudio, de trabajo, la familia cercana, la familia lejana. Se nota, ¿no? Se nota. Entonces, para que se note, tiene que ser un nivel de obediencia bueno, alto. Pero el apóstol les pone a ellos más, les pide más nivel. Mire que dice el versículo, el mismo versículo 19, luego dice, pero, como si la obediencia ya es notoria para todos, y encuentra un pero. A la mitad del verso 19 dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. A ver, primero obediencia, luego de obediencia que todo el mundo la nota, obediencia notoria a todos, y además de eso ahora, que para el bien, ¿cómo tiene que ser la persona? Sabio. O sea, para hacer el bien es creativo, tiene chispa, tiene ideas, sabe cómo hacer el bien. Y para hacer el mal, ingenuo. Le están diciendo, el mundo, un amigo mundano le está llamando al teléfono y le dicen, ve, vamos a hacer esto. Y usted está ahí al teléfono. Y usted, ¿ah? Repetime, no te... ¿Ah? No sé cómo, no entiendo cómo van a hacer eso. Que no sé qué. ¿Ah? No, o sea, se cansan de eso y le cuelgan. Y ellos no van a decir, no, él es obediente al Señor, la obediencia es notoria a todos y ha venido a ser ingenuo para el mal. Ellos no van a decir eso. De pronto van a decir, mucho estúpido.
pienso yo que ellos van a decir, ellos no van a decir, no, es que él ha subido un nivel de obediencia a Dios que ahora se volvió ingenuo para el mal. No, le van a decir, ese mucho tonto. No contemos con él para nada, no bobadas, pérdida de tiempo. Se volvió usted ingenuo para el mal. ¿Y cómo se volvió usted para el bien? Sabio para el bien. Entonces, es obediente, sube de nivel de obediencia y esa obediencia es notoria a todos, pero sigue subiendo de obediencia hasta que se convierte en una persona sabia para el bien y una persona ingenua para el mal. Entonces, ¿qué va a suceder? Verso 20, ahora ya está todo listo, era lo que Dios estaba esperando, era el punto que Dios esperaba. Ahora, ¿qué sigue? Y el Dios de paz, porque Él no lo quiere a usted en esa angustia, el diablo molestando, fastidiándolo con deudas, con enfermedades, con tentaciones, con problemas conyugales, con problemas. Él no lo quiere así, Él lo quiere usted en paz. A paz nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, la demora es que usted sea ¿qué? Dígale a la persona que está ahí a su lado, la demora es que obedezcamos. Si obedecemos a plenitud, en breve el Señor va a aplastar a Satanás. Y no lo va a aplastar por allá, sino debajo de nuestros pies, para que sepa que con nosotros no se debe meter. ¿Qué necesitamos para algo así? La cruz de Cristo. Esa es la obediencia. Si subimos en niveles de obediencia, lo que Él ya hizo en la cruz, que es vencer a Satanás, se va a manifestar en nuestra vida. El Espíritu Santo va a aplicar esa cruz en nuestra vida para la victoria sobre Satanás. Amén. Amén. Entonces no es hablarle duro, no es reprenderlo a todo volumen. Usted puede ser el más gritón de la iglesia, ¿cierto? Usted puede decir, en el nombre de Jesús yo te reprendo a Satanás. Pero si usted es un desobediente, Satanás va a estar como el muñequito del WhatsApp, así, riéndose de su bulla. El Señor no dice aquí que los gritos sean oídos por todos, sino que la obediencia sea notoria por todos. Amén. Amén. Pongámonos en pie y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana, por su Espíritu Santo, aplique su cruz en nuestra vida, y así como Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, nosotros podamos manifestar día a día esa victoria sobre el diablo. Querido hermano, no se deje confundir, no se deje confundir. Él le puede hacer muchas ofertas. De pronto antes has caído en esas ofertas y has salido bien librado, entonces Él te recuerda, mire, la otra vez no pasó nada. Pero recuerde, Él no viene si no. Él no viene si no. Él no te quiere dar placer. Realmente no. Él lo que quiere es destruirte, te quiere robar, te quiere matar. No tenemos por qué ser comida de Él. ¿De acuerdo? Puedes levantar una o dos manos en señal de dependencia al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, dependiendo de ti. Dependemos de ti, Señor. Hoy más que nunca queremos depender de ti, Señor. Sabemos que el enemigo quiere nuestra destrucción y tú quieres que tengamos una vida plena. Esa es la que queremos disfrutar. Pero en nuestra debilidad nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo y Satanás nos ha engañado, nos ha embotado y no hemos decidido bien. Hemos cometido errores que nos han llevado en una línea de desobediencia
Y Satanás se ha aprovechado para dañarnos, para destruirnos, para matarnos. Pero queremos que eso llegue a su fin el día de hoy. Hoy me rindo delante de ti. Hoy quiero operar en Cristo, ya no más en Adán. Yo no quiero seguir siendo comida del diablo. Quiero vivir para tu gloria, Señor. Por eso, en esta mañana, con toda certeza, es el deseo de mi corazón, rendir mi vida a ti, Señor. Vivir solo para ti, amado Dios. Te entrego todo mi ser. Me rindo delante de ti. Quiero que por tu Espíritu Santo apliques la cruz de Cristo a mi vida. Quiero estar crucificado allí para manifestar la victoria que ya tenemos sobre Satanás, para no moverme de mi posición de autoridad, para operar en el Espíritu, para seguir la dirección, para andar de la mano de tu Espíritu Santo. Quiero ser guiado por tu Espíritu porque es que soy tu hijo, Señor. Quiero, Señor, conocer y hacer tu voluntad. Quiero subir mi nivel de obediencia. Quiero que mi obediencia sea conocida aquí, en la casa, en la calle, en mis redes sociales, por donde quiera que vaya. Que sea notoria mi obediencia. Quiero, Señor, ser uno contigo. Quiero tener más de ti. Quiero que impregnes, que me impartas tu vida plenamente, Señor. Quiero ser uno contigo. Quiero ser sabio para hacer el bien. Quiero ser ingenuo para el mal. Quiero, Señor, ver cómo en breve aplastas a Satanás bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Todos los asuntos de mi vida que no están en una perfecta armonía, los llevo delante de ti, los presento delante de ti. Mi solución convergen al mismo lugar, a la cruz. Allí quiero estar, Señor. Quiero llevar mi cruz cada día, obedecerte a plenitud, para que tú puedas hacer conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, amado Dios. Ese es mi deseo, esa es mi necesidad y es mi deseo y es mi intención. En esto estoy firme el día de hoy, Señor. Quiero obedecerte solo a ti. Líbrame del engaño del diablo. Toma control de mis pensamientos y de mis sentimientos, Señor. Y en esta hora te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, Señor. Satúrame con tu Espíritu Santo, para que cuando Satanás venga a ponerme tentación, yo pueda, tal como Jesús, contestarle con tu palabra, Señor, y salir vencedor. Gracias, Señor, porque tu victoria garantiza mi victoria. Tu victoria es nuestra victoria. Tu cruz es nuestra cruz. Tu diseño es el nuestro. Andamos en victoria, Señor, y queremos experimentar la realidad de esa vida plena, de esa vida abundante que has conquistado para nosotros. Queremos honrarte viviendo una vida feliz. Queremos que estés feliz de vernos realmente felices, de ver que andamos en obediencia, Señor. Oramos, Señor, por toda la iglesia, oramos por todas nuestras familias. Pedimos tu bendición, que tu bendición alcance a todos los de nuestra casa, a todos, amado Dios, aún a nuestra familia extendida, aún a nuestros amigos y conocidos, que ellos vengan al conocimiento de ti y que puedan tener una vida victoriosa, amado Dios. Este es mi deseo, mi necesidad, y te lo pido a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todas las cosas. Y a ti, Satanás, te decimos, en el nombre de Jesús, vete de mi vida, vete de mi casa, vete de mis asuntos, porque al Señor mi Dios serviré
y solo a Él adoraré. El Señor es mi adoración. Yo vivo para alabanza de la gloria de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.